Ya. Bueno, buenas tardes con todos. El día de hoy día vamos a hablar sobre lo que sería anatomía patológica número 2. Bueno, patología pulmonar es el tema de esta semana como tal. Los contenidos están, bueno, descritos en la parte inferior, pero lo que se va a tratar de priorizar más que todo va a ser acerca de lo que sería la patología pulmonar asociada a lo que es tuberculosis. Y bueno, doy inicio a lo que sería la presentación como tal. Un momento, ya está. Bueno, recordando la clasificación de la patología pulmonar, en la semana pasada vimos las patologías obstructivas y restrictivas, así como también un poco, una pequeña porción de lo que sería la patología de congénitos pulmonares como tal. En este caso vamos a hablar acerca de la patología de origen vascular, de tipo infecciosa y de tipo neoplásica como tal. Dentro de la vascular tenemos de principal, bueno, problema o consideración la tromboembolia pulmonar e infarto pulmonar. En las infecciosas tenemos obviamente las neumonías y también vamos a hablar de la bacteriana asociada a la TBC. Y de las neoplásicas tenemos asociado lo que es el carcinoma y bueno, tumores neuroendocrinos. Bueno, recordando esta clasificación que vamos a hacer el día de hoy, damos inicio a lo que sería la explicación de algunas patologías asociadas. Un momento. Bueno, iniciando ahora con lo que sería la patología denominada tromboembolia pulmonar, tenemos la definición típica, una afección grave que ocurre cuando una arteria en los pulmones se bloquea generalmente debido a un coágulo de sangre que se ha desplazado desde otras partes del cuerpo, más comunes las piernas, bloqueando el flujo sanguíneo hacia una parte del pulmón, causando daño pulmonar. La tromboembolia pulmonar tenemos que recordar que es una patología muy asociada a lo que serían, digamos, algunos aspectos específicos. Se nos menciona alguna bibliografía de que, bueno, es más prioritario en lo que es el sexo femenino, también en pacientes sedentarios y especialmente en pacientes que realicen largas, digamos, que permanecen largo tiempo sentados, ya sea en camiones, taxis, vuelos internacionales, etcétera. ¿Y esto por qué es considerado, digamos, un factor de riesgo para la aparición de tromboembolia pulmonar? Muy fácil, si estamos en una posición, digamos, bueno, sedentaria, sin movimiento como tal, se va a predisponer que los miembros inferiores digamos, se almacene una cantidad considerable o, bueno, claro, considerar lo que sería la sangre como tal. Y por ende ahí la sangre como tal no puede subir de manera correcta según algunos, digamos, medios físicos, por lo que serían los miembros inferiores. ¿Por qué? Ya sea por la gravedad, por la misma, digamos, facilidad que tienen en la contracturación de los músculos de los miembros inferiores, o quizá por alguna valvulopatía no, digamos, diagnosticada. Todas estas cosas pueden condicionar que, agregado a lo que sería, digamos, la posición permanente o, digamos, de larga duración estando sentado o echado, se formen ¿qué? Trombos o en lo que sería los miembros inferiores como tal. Estos trombos obviamente pueden viajar alrededor de todo el cuerpo, desde lo que serían, obviamente su formación han sido en los miembros inferiores. Y al momento de que estos trombos viajan y se desplazan desde los miembros inferiores hacia cualquier otra parte del cuerpo, se conoce como tromboembolia, un émbolo como tal, está viajando alrededor del cuerpo. Ahora, ¿por qué es preocupante esto? Porque estos émbolos pueden llegar a taponar arterias importantes dentro de la circulación sistémica. En este caso, en consideración, vamos a tomar la tromboembolia pulmonar. Es que este trombo que se ha formado en los miembros inferiores, ¿hacia dónde ha viajado? Hacia el parénquima pulmonar, en específico hacia arterias pulmonares como tal. Y por ende, si la va a lograr a taponar, ¿esto qué significa? Que va a producir un problema tanto a la irrigación de lo que sería la vascularización arterial para el parénquima pulmonar y obviamente con una posible hipoxia y o muerte celular dentro de este parénquima como tal. Tenemos que, bueno, esta tromboembolia pulmonar, como va a taponar lo que son los vasos sanguíneos o más que nada las arterias pulmonares, va a generar obviamente una isquemia. Y la isquemia también va a generar como tal un tipo de infarto. El infarto que se ve principalmente en lo que es la tromboembolia pulmonar, y bueno, más que todo en tejidos poseen doble vascularización, ya sea arterial como venosa. Estos tipos de infartos que suelen propiciarse en estos tejidos se denominan infartos rojos o hemorrágicos como tal. Una tromboembolia pulmonar que produzca un infarto dentro del parénquima pulmonar es muy probable que produzca un infarto de tipo rojo o hemorrágico. ¿Por qué? Porque, bueno, siguiendo digamos, esta imagen de acá al costado, a ver, voy a poner. Vemos que esta es la vasculatura normal en A de lo que serían las arterias de los septos alveolares como tal. Tiene una irrigación normal sin obstrucción como tal. Ahora, si llegara un trombo, vemos que por acá está viajando un trombo y aquí se aloja. Va a taponar completamente la irrigación arterial de este conglomerado alveolar. Es entonces que al taponar esta parte,
está, digamos, privando de oxígeno o de sangre rica en oxígeno a lo que sería esta porción. Sin embargo, recordemos que al ser un tejido que está doblemente vascularizado, tanto sea arterial como venoso, y también que posee una harta ramificaciones y rica vascularización en otros conglomerados, vemos que la sangre puede viajar, digamos, por otros apartados, pero al viajar por otros apartados o ramas arteriales o arteriolares, ¿qué es lo que va a producir? Que va a producir una vasodilatación de estas otras arterias, por lo que en esta vasodilatación, por digamos sobrecarga de este volumen o microvolumen como tal, va a generar o iniciar un tema de edema, va a generar también un tipo de lesión y inflamación dentro del parénquima pulmonar. Cuando los trombos son microscópicos o son muy pequeños y suceden en arteriolas pulmonares, no hay compromiso mayor o bueno, no hay una clínica aparente como tal. Usualmente cuando se almacenan arterias ya de mayor calibre dentro del parénquima pulmonar es cuando ya vamos a ver estas alteraciones, ya sea clínicas o histopatológicas como tal. Vemos que más que todo esta sería como lo que podríamos ver y apreciar en lo que sería la evolución típica de una tromboembolia pulmonar. Ahora, recordar que el infarto o la muerte celular, como se podría mencionar aquí en el parénquima pulmonar, que va a producir una tromboembolia pulmonar, es de tipo hemorrágico o un infarto rojo como tal. ¿Por qué? Lo vengo repitiendo desde hace un momento. Porque el tejido pulmonar está doblemente vascularizado, tanto arterial como venoso. Es así que si se tapona un lado y se rompe completamente esto, ¿qué es lo que va a producir? Una hemorragia tanto del lado arterial como puede ser del lado venoso. Algo que tenemos que tener en consideración y de que siempre preguntan también es de que en el apartado de anatomía patológica es de que, bueno, siempre se asocia la tromboembolia pulmonar a una triada como tal. La tríada es denominada la tríada de Virchow, la cual se nos menciona que está conformada por estancamiento del flujo sanguíneo, lesión endotelial e hipercoagulabilidad. Cuando esas tres, digamos, escenarios se presentan dentro de una persona, es muy, digamos, posible que se pueda producir una tromboembolia pulmonar. Estancamiento del flujo sanguíneo. ¿Por qué puede producirse? Como ya lo mencioné en anterioridad, por, digamos, estar en una misma posición, sin movimiento, los postrados crónicos, vuelos interprovinciales, ser un taxista que trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, etcétera, es puede ser una consideración. Lesión endotelial, obviamente si el paciente ya tiene, digamos, alguna enfermedad de, digamos, de importancia, como podría ser la hipertensión arterial, la diabetes o algunas vasculitis. Y bueno, y la hipercoagulabilidad también va asociada a lo que serían factores de riesgo tanto de enfermedades o antecedentes como también de la propia, digamos, de la propia calidad de vida que pueda poseer el paciente como tal. Si es un paciente joven, es muy poco probable que tenga este apartado de hipercoagulabilidad, pero si es una persona anciana, mayor, una persona medicada, obviamente este apartado va a ser incrementado. Y si cumple con los otros dos escenarios, obviamente va a producirse o provocarse una tromboembolia pulmonar. Y bueno, esto es más que todo lo que he mencionado es algo típico que se nos menciona. ¿Por qué? Porque una tromboembolia pulmón, una tromboembolia, o un émbolo pulmonar, como algunas veces se refiere, no tiene mayores características más que todo al apartado macroscópico, que es más que todo ver que, bueno, dentro de esa arteria pulmonar, yo les estoy tratando esto, que cuando es el parénquima pulmonar, un pulmón en la macroscopia, vemos que es una arteria pulmonar y vemos que es todo este conglomerado de sangre encharcada, más que todo ahí obstruyendo, y es más que todo el tromboémbolo pulmonar que está aparcando todo digamos, todo este vaso de gran calibre dentro del parénquima pulmonar. Algunas características macroscópicas que forman la tromboembolia pulmonar es de que va a formar, digamos, un molde de la arteria o del vaso en el cual se esté alojando o atascando como tal, así como también la coloración típica rojo violáceo por el mero hecho de que, bueno, es un trombo y es de sangre y bueno, se está considerando esto como una de las características. Otro apartado que puede, digamos, estar presente es una ligera hemorragia en lo que sería alrededor de lo que es este tejido afectado y obviamente un posible encharcamiento a nivel microscópico, pero bueno, en este momento, por ciertas razones, no lo vamos a ver como tal. Se nos menciona que la tromboembolia pulmonar, digamos, al tener el molde como tal de la arteria que está obstruyendo, se le denomina un tromboembolo en silla de montar. ¿Por qué? Porque, digamos, suele poseer esta disposición la mayoría de las arterias pulmonares que vamos a encontrar aquí. También toma el molde de la vena, la arteria que se digamos, estenosando como tal, y como ya lo mencioné anteriormente, puede venir de los miembros inferiores, que es, bueno, no, la mayoría de los casos proviene de acá como tal. Seguimos. Otra característica que les iba a mencionar también es acerca del infarto rojo, que se produce obviamente porque este tejido está doblemente vascularizado.
Vemos que este infarto rojo es característico y se nos menciona que es en cuña, es casi siempre en lo que sería apartados laterales o distales de lo que sería el parénquima pulmonar como tal. Vemos esas características típicas de lo que sería, digamos, un infarto rojo como tal. Un apartado quizá muy distal, vemos la característica típica rojo vinoso y que digamos está delimitado en cierta zona, no en todo el lóbulo o lobulillo como tal, simplemente en forma de cuña. ¿Por qué? Porque al estar ricamente vascularizado puede presentarse digamos, esta ruptura de vasos, esta transposición como tal, pero recordemos que al estar también irrigado por otros apartados, puede mantenerse la disposición. Como tal, forma de cuña, usualmente son en la base pleural también por el tema distal, y la hemorragia obviamente característica de este infarto por el tema de que también se llama infarto rojo. Nada más, no hay otras muchas características macroscópicas que podamos ver. La única característica microscópica que digamos es de importancia y bueno, yo aconsejaría que esto como tal sí lo anoten porque tanto es un apartado importante en el área anatomopatológica, también como en el área también de medicina legal, es acerca de lo que son las líneas de Sang. Los trombos en el cuerpo pueden producirse en dos momentos, cuando estamos vivos y cuando estamos muertos. ¿Por qué? Un trombo es básicamente el almacenamiento, digamos, la coagulación excesiva de, bueno, de la sangre, del tejido sanguíneo en una sola, digamos, en un solo lugar que, digamos, no en el cual no se produce un movimiento o una circulación adecuada, si es que se puede mencionar así. ¿Y qué es lo que sucede más que todo en las personas que son propensas a tener tromboembolias pulmonares o digamos que tienen problemas de coagulabilidad? Muy fácil, se producen los trombos, se atascan y bueno, la sangre al estar viajando, digamos, en esta dirección con un flujo laminar, al estar, digamos, obstruyéndose o delimitándose por X razones, se va a ir acumulando, se va a ir acumulando, 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 como si fuera por capas, o sea, se superponen nada más. Y eso es algo que se le denomina las líneas de Sand. Es básicamente el conglomerado de sangre o tejido sanguíneo que se ha atascado sobre lo que sería un vaso venoso, en este que podremos decir, y forma, digamos, estas líneas características. Las logran ver acá. Estos son mencionadas que son las líneas de Sand como tal. Son masas sólidas formadas por componentes de sangre dentro del sistema cardiovascular. Son indicadores importantes en la patología para distinguirse entre trombos formados en vida y de los coágulos post-mortem. Y ahora, este es a lo que yo vengo. ¿Por qué es importante reconocer las líneas de Sand en lo que son los trombos? Porque si yo veo un trombo que posee esta disposición de las líneas de Sand, que básicamente se nos menciona que es un conglomerado de glóbulos rojos, plaquetas, fibrina, etcétera, si yo veo esta disposición, yo puedo indicar claramente que este trombo se formó cuando la persona que estaba viva. ¿Por qué? Porque había circulación y es lo que me indica esta superposición de los tejidos y o células como tal. Ahora, otro trombo que quizá podemos encontrar en la parte, bueno, de interés para medicina legal son los trombos post-mortem, que se nos menciona aquí en este cuadrito, que lo he puesto aquí al costadito. Los coágulos post-mortem tienden a ser a la macroscopía un poco más gelatinosos, la sangre ya no es rutilante o vinosa, sino de rojo oscura como tal. Tienen al verse es una parte superior amarillenta que se nos menciona que es algo similar a la grasa de pollo y usualmente no se presentan adheridos a la pared subyacente como tal. ¿Por qué? Porque en un trombo post-mortem usualmente simplemente sucede porque, bueno, la sangre ya no circular, digamos, se sedimenta claro, se sedimenta sobre el propio vaso y, bueno, se acumula nada más en el fondo. No toman como tal la forma del vaso en el cual fueron formados o bueno, obstruidos, como serían los trombos en vivo, en las personas que aún no han fallecido como tal. Esa es una gran diferencia. Líneas de SAM presentes en trombos que se formaron con paciente en vida. Cuando no presentas estas características, es que el coágulo se formó post-mortem, nada más. Voy a limpiar esto. Aquí está. Son interdigitaciones o bueno, superposiciones de eritrocitos, plaquetas, fibrina y nos indica la línea de sangre que se formó cuando estaba vivo. Nada más. Pero bueno, una cosa que podremos, digamos, identificar típico de una tromboembolia pulmonar que esté obstruyendo, digamos, los vasos pulmonares, va a ser el diagnóstico definitivo, es una angiografía. ¿De qué? Obviamente de los vasos pulmonares como tal. Vemos que la angiografía se está viendo lo que es las ramas, las ramas arteriales o basales de lo que serían el árbol bronquial como tal, así como el apartado de los vasos sanguíneos que están presentes dentro de lo que sería el pulmón. Vemos que hay una obstrucción y por ende si hay una obstrucción hay una dilatación por sobrecarga de volumen en en ese apartado, lo cual nos indicaría que se está, digamos, taponando o evitando el flujo sanguíneo correctamente en este apartado. Un momento. Ya.
Bueno, la geografía es típica, digamos, bueno, digamos, es el diagnóstico ya definitivo para lo que sería la tromboembolia pulmonar como tal. La clínica también obviamente ayuda, una disnea súbita, como tal, problemas a nivel respiratorio, el antecedente de haber, digamos, tener un viaje de larga data, interprovincial, internacional, o taxistas que, digamos, como ya lo mencioné, trabajan todo el día. Todos esos antecedentes con, digamos, una disnea progresiva que esté, digamos, que esté, digamos, comprometiendo la función respiratoria y que sea súbita, sospecha de tromboembolia pulmonar. ¿Cuál es, digamos, el examen que yo debería, digamos, apurar así en una geografía para confirmar el diagnóstico? Nada más. Ahora vamos a hablar de lo que sería la hipertensión pulmonar como tal. La hipertensión pulmonar se define como una presión arterial pulmonar media de aproximadamente 25, superior a los que son los 25 milímetros de mercurio en reposo como tal. Este apartado de hipertensión pulmonar, digamos, es un poco más ya yendo a que sería el apartado o el tema de lo que es patologías vasculares, o bueno, de lo que son los vasos sanguíneos, pero es de importancia aquí saber por qué, porque obviamente está comprometiendo, digamos, tanto el lado pulmonar como el lado cardíaco como tal. Los mecanismos por los cuales, bueno, se nos menciona que se produce la hipertensión pulmonar son múltiples. Hay cierta predisposición genética o, bueno, predisposiciones en las cuales los pacientes ya nacen con lo que sería un cor pulmonar, algunos se nos mencionan, por quizá por tetralogía de Fallot o, digamos, una estenosis patológica y congénita de lo que es las arterias pulmonares o de lo que sería las venas cavas, etcétera. Y bueno, algunos mecanismos que se nos mencionó que se forman, por los cuales se forman, que serían las etiologías múltiples que afectan fundamentalmente al tono de la arteria muscular pulmonar, incluidas enfermedades autoinmunitarias como las esclerosis sistémicas, quizá en enfermedades crónicas, debido a insuficiencia cardíaca izquierda, que digamos, es la principal causa de, digamos, no congénita de lo que sería la aparición de la hipertensión pulmonar y de lo que es la cor pulmonale, enfermedades parenquimatosas pulmonares o hipoxia primarias, enfermedad parenquimatosa pulmonar o de hipoxia primaria. ¿Por qué digo esto a cada rato? ¿Por qué? Porque, digamos, recordemos que el parénquima pulmonar se puede fibrosar. Puede generarse, digamos, una fibrosis pulmonar, ya sea idiopática o por, digamos, por diferentes agentes. Si se genera una fibrosis dentro de lo que sería el pulmón, obviamente el pulmoncito va a tener que hacer ahora mucho más, digamos, mucho más trabajo al insuflarse y al desinsuflarse, obviamente. Y al hacer más trabajo, digamos, en este mecanismo, en este aspecto, va a condicionar que los vasos arteriales o pulmonares dentro de este parénquima también tengan que generar un sobreesfuerzo. ¿Para qué? Para vencer esa presión resultante de la fibrosis. Y al generarse un sobreesfuerzo sobre estos vasos, va a poder condicionarse la presión de hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar casi siempre está presente en lo que son pacientes que padezcan lo que sería la fibrosis pulmonar mal controlada o, bueno, digamos, rebelde a lo que serían los medicamentos. También otros mecanismos de aparición para la hipertensión pulmonar son la tromboembolia pulmonar crónica y multifactoriales por X motivos como tal, ya sea la fibrosis pulmonar, ya sea enfermedades netamente del corazón congestivas crónicas que son mal controladas y, bueno, otros apartados genéticos que, bueno, acá los estoy mostrando como es algo de importancia que podríamos tener en consideración, pero que, digamos, es muy raro de ver, la verdad. Casi siempre la mayoría está asociada a lo que son tetralogía de Fallot o problemas congénitos netamente del corazón que condicionan la aparición de la hipertensión pulmonar. Algo que tenemos que recordar en la hipertensión pulmonar es de que, bueno, hay estadios como tal. Se nos menciona que hay predisposición en lo que son las arterias pulmonares. Y bueno, esta estenosis va, digamos, tener una cierta, digamos, características típicas tanto cuando inician como cuando al final son, digamos, completamente descontroladas y desnaturalizan por completo estos vasos como tal. Se nos menciona que la clasificación anatomopatológica por la cual nosotros estamos, digamos, clasificando a la hipertensión pulmonar se denomina la clasificación de Head y Edwards de la arteriopatía plexogénica como tal. ¿Qué es lo que nos menciona esto? Se nos menciona que hay 6 grados de, digamos, de estenosis de las arterias pulmonares o de, bueno, de las arterias pulmonares y, bueno, de la patología de hipertensión pulmonar. El grado uno es que, más que todo, en los vasos como tal se genera un incremento, bueno, de la que sería la capa muscular. Hay una muscularización de las arterias pulmonares. En el grado 2 hay una migración de células musculares oscuras a la íntima arterial. Este apartado, como ya lo mencioné, va a ser, digamos, un poco más abarcado en lo que sería la siguiente clase por el tema de que estamos tocando ya vasos sanguíneos como tal, pero voy a dar un adelanto. Recordemos, bueno, si este es el vaso arterial,
o bueno, como tal de la arteria pulmonar, vemos que hay una muscularización de las arterias pulmonares en el grado uno. ¿A qué se refiere con muscularización? Que la capa muscular de la arteria pulmonar está que incrementada de tamaño, nada más. En el grado 2, migración de células musculares a la íntima. ¿Esto qué significa? Que esta capa muscular ya no se va a quedar netamente acá, va a poder migrar ¿hacia dónde? Hacia la íntima y o posiblemente hacia la luz vascular. En el grado 3, ¿qué tenemos? Transformación de células de la íntima en miofibroblastos para formar músculo, colágeno y elastina. Aquí ya sí completamente se ha perdido, digamos, la delimitación tanto de la íntima como de la capa muscular, o bueno, de la túnica muscular. Vemos que esta debería ser la capa muscular normal. Vemos obviamente que está hiperplástica, pero ¿qué también ha pasado? Que esta invasión a la íntima ya es de maneras, digamos, sobrellevada y está, digamos, estenosando y obstruyendo que el paso correcto de lo que es el flujo sanguíneo como tal. En el grado 4 vemos lecciones plexiformes y dilataciones como tal. La dilatación bueno, se produce por el propio estrechez de lo que sería el vaso sanguíneo o bueno, de la arteria pulmonar o el tema de que hay una sobrecarga. Esta, digamos, esta distensión se debe a que, bueno, obviamente aún presenta un cierto grado de elasticidad como tal, pero que es otra cosa que aparece, las lecciones plexiformes, así como que serían pequeños huequitos dentro de un enmayado total. Es, digamos, ya los últimos rezagos que tiene el cuerpo, o bueno, este vaso sanguíneo para poder mantener la circulación en este apartado. El grado 5 es ruptura de los vasos dilatados con hemorragias y lesiones exudativas, que vamos a poder verlos quizá si es que lo aislamos de manera correcta esta hemorragia. Y bueno, el grado 6 es una arteritis necrotizante. ¿Por qué necrotizante? Porque obviamente al estar taponándose completamente lo que es el flujo sanguíneo, por, digamos, por la propia muscularización de esta invasión de la capa muscular hacia la íntima que está completamente estenosado, esta se va a producir que un cierto grado de lo que es hipoxia, estenosis completa va a generar que un cierto grado de lo que sería, bueno, el infarto de esta zona y por ende que la necrosis completa de este vaso sanguíneo como tal. Aquí lo tengo. Bueno, acá son las imágenes que se nos mencionan, son las típicas, como yo lo mencioné. No es como tal dentro del apartado de patología pulmonar, digamos, es el límite entre lo que es la patología vascular, pero aquí es más que todo para que logren apreciarlo como tal. Grado uno vemos que hay un incremento o muscularización de la capa como tal, de la túnica muscular de las arterias pulmonares. Grado 2 migración de células musculares oscuras hacia la íntima. Vemos que esta capa muscular ahora que se ha migrado a la íntima y que lo está invadiendo y le está, digamos, consumiendo o estenosando en su totalidad. Grado 3 transformación de las células de la íntima en miofibroblastos para formar músculo, colágeno y elastina. Se ha utilizado obviamente otro tipo de tinción. ¿Para qué? Para determinar la formación de colágeno, elastina y de miofibroblastos. Vemos que está completamente descentralizado. El azulito que vemos es la presencia de colágeno y elastina que vemos que ya puede estar presente dentro de la propia luz. Hay pequeños apartados como tal, lo cual nos indicaría que ya, obviamente ya son grado 3. Lecciones plexiformes y dilataciones. Vemos que obviamente el apartado arterial está ya altamente dilatado. Las lecciones plexiformes ya se pueden ver en ciertos apartados por acá. También acá hay un tipo de irregularidad. Y bueno, la última sería la ruptura de vasos y la arteritis necrotizante, que ya lo vamos a poder ver en los últimos apartados que están presentes aquí nada más. Bueno, simplemente acá para recordarles, ¿no? La imagen del A es de grado uno, B grado 2, C grado 3, D 4, E 5 y el F6, nada más. Seguimos ahora el apartado quizá más importante. Uy, a ver, aquí. ¿Cómo diferencia en la clínica del tromboembolia? Uy, a ver, un poquito. ¿Cómo diferencia en la clínica a la tromboembolia pulmonar e hipertensión pulmonar? O no es necesario. Es muy difícil, Gaby, digamos, de confundirlos quizá porque, más que todo, una tromboembolia pulmonar es algo súbito, ¿ya? Bueno, están preguntando por chat cómo diferencia un tromboembolio pulmonar de una hipertensión pulmonar. Una tromboembolia pulmonar, digamos, es algo súbito que genera, digamos, una disnea o un compromiso respiratorio, como ya te lo mencioné, de manera súbita. ¿Por qué? Los antecedentes. Paciente, digamos, un anciano mal controlado, hipertenso, que ha tenido un viaje en auto de, no sé, de 18 horas y viene así con problemas respiratorios, tú estás sospechando de una tromboembolia pulmonar. Es un escenario, o bueno, una enfermedad que puedes presentar así de manera aguda, súbita, pero por otro lado, una hipertensión pulmonar es una enfermedad que usualmente va progresando. Y la hipertensión pulmonar viene como tal secundaria a otras cosas, como podrían ser una malformación del propio corazón o un problema crónico como podría ser
la que es la fibrosis pulmonar como tal. No hay que confundirlos en esos. Los nombres son parecidos, pero es, digamos, un poco distinto. Ahora, que un paciente tenga una tromboembolia pulmonar, digamos, constantes, o sea, que sean microscópicas y que no se vean a simple vista, puede condicionar que tanto esto a larga data y de manera crónica desarrolle una hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque está estenosando lo que son los vasos pulmonares, las arterias pulmonares, y eso genera más trabajo al pulmón para, digamos, poder vencer esta presión. Y al ejercer ese trabajo, ya digamos, al reforzar estas arterias por este trabajo, se genera ¿qué? La hipertensión pulmonar. No sé si quedó claro, o si quieres lo podemos hacer con un otro ejemplo. Ya, está bien. Igual cualquier duda me lo haces saber. Tal vez al finalizar te puedo preguntar cualquier cosa si es que está todo de acuerdo y bueno, si es que se ha entendido y algunas cosas que también quieras abarcar para tu seminario. No te preocupes. Claro. Bueno, neumonía. La neumonía como tal se define una infección que inflama los sacos aéreos en uno o ambos pulmones. Puede ser causada por una variedad de organismos, incluidos bacterias, virus, hongos, etcétera. Los más comunes son de bacterianas y bueno, los virus y hongos usualmente los virus más que todo suceden en los ancianitos en las épocas de invierno y los hongos o bueno, en pacientes inmunodeprimidos como tal. La clínica típica de una neumonía es fiebre, tos productiva, crépitos basales, hipoxia y leucocitosis. Ahora, ¿por qué digo clínica típica? Porque la neumonía puede presentar una clínica atípica, pero que no es la cuestión de este tema como tal. Solo recordemos que si digamos en la consulta médica vemos un paciente con fiebre, está tosiendo, esta tos tiene flema, tiene esputo y nosotros le llegamos a auscultar digamos, en las regiones basales en la base de los pulmones como tal. Llegamos a auscultar crépitos bibasales. Recordemos que los crépitos son ese sonidito que algunos mencionan, ¿no? Imagínate que estás tocando tu cabellito cerca de tu oído y le estás así raspando. Ese es el sonido típico de un crépito. Si escuchamos eso, sospechamos es una neumonía como tal. Y obviamente si hay un compromiso respiratorio y bueno, al hemograma vemos leucocitosis, podemos sospechar ya de una, incluso poder diagnosticar que es una neumonía como tal. La patogenia de la neumonía es típica, básicamente es un agente infeccioso que ha llegado a lo que es el saco alveolar y bueno, ha irritado tanto lo que es los neumocitos, ha activado la respuesta típica de lo que son los macrófagos alveolares o células de polvo. Y bueno, obviamente que también ha comprometido tanto una lesión vascular dentro de lo que sería el septo alveolar como tal. Y bueno, esta lesión vascular, que es lo que va a predominar a nivel general en todo este saco alveolar, va a generar la quimiotaxis y llegada de qué? Del sistema inmune, principalmente de los neutrófilos, ¿para qué? Para que inicien la cascada de inflamación como tal. Tenemos que recordar que, bueno, en la neumonía hay lo típico, bueno, la neumonía típica es el esputo, la tos productiva, y que en casos puede llegar a presentarse una neumonía con tos. En esta tos productiva puede haber, digamos, pequeños raspados o telangiectasias de, ¿qué? De arañas vasculares o básicamente componente sanguíneo. La tos productiva se menciona que puede ser cerosa como clara de huevo, herrumbroso, puede ser espumoso, purulento, chocolatado, hemoptódico. ¿Y esto para qué nos sirve? Hay muchas otras más características, pero digamos he puesto las más resaltantes para, digamos, poder diagnosticar cuál puede ser la etiología o cuál puede ser el problema que esté condicionando esto. Si vemos un esputo ceroso como clara de huevo, podremos sospechar en un inicio de lo que es un carcinoma bronquialveolar porque se nos menciona en la bibliografía que tiende a formar estas características. Si es rumbroso, teñido de sangre, típico de lo que será neumonía, digamos, de libro como tal. Espumoso, edema pulmonar por insuficiencia cardíaca, que obviamente también puede condicionar algún tipo de neumonía. Purulento, obviamente simplemente no está condicionando que hay una infección como tal. Achocolatado se nos menciona que este esputo es producido por una neumonía asociada a lo que es un absceso mediano y hemoptóico asociado a lo que son bronquitis agudas, bronquiectasia, cáncer y TEP, nada más. Recordar también que la neumonía se nos menciona que posee fases que se van a poder visualizar a nivel histopatológico, no a nivel, digamos, clínico como tal, sería muy difícil. Simplemente a nivel clínico podremos indicarlo o bueno, o diferenciarlo por las horas que han pasado desde lo que es la aparición del cuadro clínico. Ya. Es así de que, bueno, las fases típicas de una neumonía se nos mencionan que son asociadas netamente a las neumonías de tipo lobar. Y ahora, ¿qué es neumonía lobar y qué es una bronconeumonía? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero recordad que las fases de la neumonía tenemos la congestiva, la palpitación roja, la palpitación gris y la resolución, nada más. Una neumonía lobar se nos menciona que es básicamente lo que su nombre nos dice, una neumonía que está afectando ¿o qué?
un lóbulo completo de qué? Del pulmón como tal. Es eso, nada más, su nombre mismo nos lo indica. ¿Afecta a qué? A todo un lóbulo. La afectación, bueno, en esta imagen se ve clara, vemos que este es lo que podría decirse que es el parénquima, o bueno, el tejido normal pulmonar, y este ya es un tejido, digamos, consolidado, irritado, que podría dar a pie a que estemos sospechando de que hay un compromiso posiblemente infeccioso irritativo asociado a qué? A neumonía. Esta es otra imagen a nivel macroscópico y podemos ver que aquí está el componente irritado, o bueno, alterado, la neumonía lobar. Y bueno, este es otro componente también que puede estar comprometido también. A ver, voy a quitar esto. Ya está. Vemos lóbulo superior sano, lóbulo inferior enfermo. Otra cosa que tenemos que tener en consideración es de que obviamente estas consolidaciones o estas lesiones a nivel macroscópico se van a poder ver, pero obviamente nosotros no vamos a poder abrir a una persona para ver estas lesiones. ¿Qué es lo que tenemos que apoyarnos siempre? Una radiografía. Ese apartado va a poder, digamos, diferenciarse en la radiografía como un consolidado o, bueno, radiopacidad en lo que serían las bases pulmonares como tal. Casi siempre es en las bases pulmonares, recordar eso nada más. Y bueno, otra cosa que bueno, tenemos que considerar siempre es de que estas lesiones que se dan en el lóbulo se denominan, o bueno, el daño en consistente se denomina áreas de consolidación y afectan que a todo un lóbulo como tal. Así es como se denomina una neumonía lobar. Nada más. Las neumonías lobares suelen ser raras, sin embargo, es preocupante ya que su tasa de mortalidad ronda el 20%. Y esto es algo que tenemos que tener en consideración. Las neumonías lobares son, en la población en general, no son muy típicas de ver. Casi siempre son más que todo típicas de ver una bronconeumonía o, digamos, una neumonía, digamos, algo aislada o lobulillar como tal. Una neumonía lobar es un que el compromiso a nivel del parénquima pulmonar ya es muy extendido y usualmente suele asociarse a lo que son ancianos o personas inmunodeprimidas como tal. ¿Y esto qué condiciona? Que hay una mayor tasa de mortalidad, porque obviamente se está comprometiendo una gran parte del pulmón, lo cual puede llegar a qué compromiso, a una disfunción respiratoria y por ende un paro respiratorio. Las características típicas en la neumonía lobar, recordemos, tiene, digamos, fases como tal. Tenemos la fase congestiva, que es de 1 a 2 días, la fase de hepatización roja, que es de 3 a 4 días, de hepatización gris de 5 a 7, y la resolutiva, que sucede en el día 8 hasta la semana 4 como tal. ¿Hay algunas características típicas histopatológicas que podemos ver? Sí, en la congestiva, a macroscopía vamos a ver obviamente que es un pulmón congestivo, hiperémico, inflamado, etcétera. A la parte microscópica, ¿qué es lo que vamos a ver? El apartado neutrofílico como tal. Van a aparecer ya la invasión del componente de polimorfos nucleares, donde dentro de lo que son los celulares y el parénquima pulmonar. En el día 3-4 cuando aparezca la hepatización roja, que es básicamente la evolución de la fase congestiva, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a ver principalmente? Vamos a ver una vasodilatación de lo que son los vasos del parénquima pulmonar. Y esta vasodilatación, ¿cómo es que se va a ver? La presencia de los eritrocitos como tal. Vamos a ver que hay varios eritrocitos dentro de lo que es el parénquima pulmonar y toma esa característica típica, hepatización roja. ¿Por qué? Porque está presente en los glóbulos rojos que obviamente dan ese color rojo nada más. Y que incrementa también el grosor de lo que sería la pared del septo alveolar, dando esa imagen de que parece un parénquima del hígado como tal. La hepatización gris es lo mismo, la pared sigue estando un poco gruesa, hay un cierto grado de inflamación, los neutrófilos pueden estar presentes, pero ya han bajado en cantidad. ¿Y qué es lo que qué es lo que también ha sucedido? Que los glóbulos rojos ya han sido desintegrados o metabolizados o comidos por los macrófagos como tal, y por ende se reduce su cantidad, pero incrementa en cantidad que lo que es este apartado purulento o de fibrina que vamos a encontrar por el tema de la desintegración y o la inflamación crónica que se está viendo. Y por último, la fase resolutiva en el cual obviamente el cuerpo ya ha logrado deshacerse de la infección, pero aún están presentes algunos componentes del sistema inmunitario que podrían ser, como se podrían ser los macrófagos como tal. Y no se asusten, acá los voy a poner al final para identificar cada uno de estos. Más que todo, ahorita lo que voy a hacer es mostrar las características típicas de lo que sería las neumonías por sus fases. En la fase congestiva ya lo vimos como tal. A nivel macroscópico, ¿qué es lo que vamos a ver? Todo esto como tal, un pulmón encharcado, congestivo, hiperémico, que esté irritado casi siempre. Sucede entre las primeras 24 horas hasta los 2 días se nos menciona y bueno, a nivel microscópico este es básicamente una imagen para mostrar qué es lo que está sucediendo. Va a producirse una ligera vasodilatación, vamos a encontrar la presencia de
pequeño infiltrado neutrofílico como tal, y puede haber obviamente las características típicas de irritación o inflamación de lo que es el tejido como tal. Al nivel macro vamos a encontrar un incremento del tamaño, coloración rojiza, aspecto encharcado. Y a nivel micro, poco infiltrado neutrofílico, tabiques ensanchados por el tema de lo que es la irritación e inflamación aguda, y líquido huyo edema por el mismo tema de que obviamente está encharcado el pulmón. En la fase de hepatización roja, como ya mencioné anteriormente, vamos a ver que está rojito. ¿Por qué? Porque hay presencia de eritrocitos y hay una vasodilatación mucho más marcada. Y digamos, este incremento en el tamaño de las paredes es por el tema de que el parénquima pulmonar, o bueno, los septos celulares están que inflamados ya más de 1 o 2 días como tal. Y esto condiciona que de que los tabiques se ensanchen o las paredes alveolares se incrementen de su grosor como tal. Vemos que el infiltrado neutrofílico ya es muy evidente. Todos estos puntitos morados o basófilos como tal son los núcleos, y al verlo quizá en un mejor aumento y en una mejor resolución vamos a poder ver el infiltrado de polimorfos nucleares como tal. Recordar que, bueno, la fase de hepatización roja sucede entre los 3 a 4 días o 2 a 4 días, se nos menciona en las bibliografías. A nivel macroscópico vemos que es un pulmón así, medio rojizo, irritado, con, digamos, algunos que otros síntomas, quizá que de hemorragia como tal. A nivel microscópico lo que destaca son los neutrófilos, los eritrocitos y uno que otro componente de fibrinoide como tal. Y bueno, toma esta característica típica porque parece parénquima pulmonar como tal. Bueno, lleguemos al apartado de hígado y patología de, bueno, del hígado. Voy a poner una comparativa para que bueno, se entienda un poco mejor esto. El último componente que hemos logrado aquí apartar, a ver, aquí es la hepatización gris, que sucede aproximadamente al quinto o séptimo día, algunos dicen hasta el octavo día. Es similar a la hepatización roja, salvo que ya pierde ese colorcito distintivo, ya no es rojo como tal, ahora es gris o digamos un poco pálido. A nivel macroscópico vamos a ver esto como tal. Un pulmón pálido, blanquecino, muy diferente a lo que sería un pulmón sano como tal. Y esto que nos indica que está en la fase ¿qué? De hepatización gris como tal. ¿Qué es lo que ha sucedido? La irritación o la inflamación ha calmado en cierto grado, el sistema inmune ha logrado, digamos, se podría mencionar combatir a lo que es la enfermedad, y se ha deshecho de lo que es el infiltrado de eritrocitos, ya se ha reducido bastante el número de neutrófilos como tal, y está incrementado en lo que es el componente de fibrino purulento dentro de lo que serían los septos celulares. ¿Por qué fibrino purulento? Porque obviamente ha habido irritación, la irritación condiciona que, bueno, algunas células estén estresadas y por ende se mueren como tal. Y bueno, eso es lo que compone las características típicas de la hepatización gris. Sucede de cuarto hasta el octavo día. Macro vemos pulmón seco y gris, y al micro vemos la destrucción de eritrocitos y un exudado fibrino purulento típico de lo que la hepatización gris como tal. La fase resolutiva no lo he logrado encontrar por el tema de que, digamos, es muy raro encontrar esa lámina, ya que básicamente condicionaría que el paciente esté sano como tal. Pero lo que encontraríamos típico en la fase resolutiva es básicamente un parénquima pulmonar típico, simplemente con un número incrementado de macrófagos o células de polvo como tal. Y bueno, aquí es un cuadrito para, bueno, que le sirva para identificar típicamente cuáles son las características más resaltantes de cada fase. La fase congestiva, lo que más destaco es de que hay poco infiltrado neutrofílico, puede haber hiperemia y el pulmón está encharcado o hematizado como tal. La hepatización roja, lo más característico es de que hay un incremento súbito y en demasía de neutrófilos como tal. Pueden haber eritrocitos y un componente fibrinógeno, pero lo más destacado es que el componente de neutrófilos o de polimorfos nucleares están que incrementados. En la hepatización gris, lo que ahora destaca es de que estos neutrófilos bajan en su cantidad y que obviamente ya no hay eritrocitos y hay un exudado fibrino purulento. Y en la fase resolutiva es que hay una persistencia de que células de los macrófagos o células de polvo como tal. Pueden haber restos granulares de exudado, pero es un poco muy raro de ver. Y bueno, la duración de cada uno de estos componentes para saber más que todo en qué fase nos podemos encontrar en caso de que no nos mencionen muchas características. Y aquí el componente de cada uno de de cada una de las fases que podremos encontrar. Recordar que las fases de la neumonía, tanto congestiva, hepatización roja, hepatización gris o resolutiva, solo están presentes de manera típica en lo que es la neumonía lobar, nada más. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Hay alguna pregunta, duda, sugerencia, consulta? ¿Me la hacen saber? Por chat o por voz, no se delimiten. Entendido. Entonces sigo con lo que sería la clase. Borro esto. Ahora, tenemos otro componente, la bronconeumonía. Quiero decirles algo.
La neumonía y la bronconeumonía usualmente se superponen como tal. No es que uno excluya el otro y así, no. Pueden estar presentes ambos en en un mismo, en un mismo pulmón, en una misma lesión como tal. Digamos, cuál es la diferencia? Que en la neumonía o en la neumonía lobar o de lobular va a producirse de manera, digamos, difusa. No, perdón, digamos de manera grande, en todo un lóbulo como tal. La lesión es típica de esto. Pero en una bronconeumonía, su mismo nombre lo dice, la neumonía o no, la inflamación, la infección está comprometiendo que al bronquio como tal. Y en la bronconeumonía, a nivel macroscópico, lo que lo destaca son esta presencia de parches. Las lesiones o las zonas que, digamos, posiblemente estemos sospechando que hay una inflamación o irritación son parchadas. Algunos se nos mencionan que son de coloración un poco amarillento, tostados, así, pero que son muy difusas. Ya no es en todo el lóbulo como el anterior, sino que las lesiones son separadas, no tan constantes. Hay componente, digamos, sano, como podrían ser este apartado, pero ese componente sano es un poco más, se ve que está un poco más hiperémico, un poco más irritado, pero no parchado. Bronconeumonía, otra vez, bronconeumonía a nivel macroscópico, ¿qué es lo que vamos a ver? Las lesiones difusas y parchadas. En neumonía lobar vemos que el compromiso es de todo un lóbulo. Esa es la gran diferencia como tal. Y acá lo pongo, suelen ser producto de una neumonía viral o secundaria de otra enfermedad y a nivel agroscópico, ¿qué es lo que se ve típico? Parches y estos parches de manera difusas. A nivel microscópico vamos a lograr ver un exudado en bronquios y bronquiolos y alvéolos como tal, y eso quizá es lo que, digamos, lo destaca. En una neumonía lobar, usualmente el compromiso es netamente de los septos alveolares. Raramente toca lo que son los bronquios y en caso de, obviamente, de que ya haya comprometido el bronquio, estaríamos hablando aquí de una bronconeumonía. Recordad que la bronconeumonía, al estar comprometiendo los bronquios como tal, ya estamos hablando de problemas obstructivos netamente. El problema del intercambio gaseoso ya no solo es del apartado de lo que sería en el septo alveolar, del intercambio neto, sino ahora sería un problema obstructivo que está evitando que llegue de manera correcta que el aire como tal. ¿Por qué? Porque está irritando los bronquios, así de simple. Vemos que hay áreas de consolidación firmes de color amarillo tostado, es difuso y el pulmón restante es rojizo y congestivo, lo cual estamos viendo aquí típico en esta imagen que me la han pasado de su laboratorio. Y bueno, esta es otra característica, otra imagen que hemos podido destacar como tal. Vemos estas áreas, a ver, quizá acá lo puedo poner más claro, de nivel rojito. Vemos estas áreas amarillo tostado, como dicen. Así son parchadas, difusas, no se ve en todo el pulmón. E incluso las zonas del pulmón que están sanitas vemos que son un poco más rojitas y congestivas. Pero esto es típico de una bronconeumonía. Es parchado, es difuso y no abarca todo el lóbulo como en el otro. Y bueno, que acá se logra apreciar el hilio pulmonar. El hilio pulmonar está compuesto de lo que es el bronquio primario, las arterias pulmonares, etcétera. Y vamos a poder ver en el apartado de los bronquios primarios que pueden estar también irritados por el tema de que es una bronconeumonía. Está afectando ¿a qué? A los bronquios, así de simple. Esta imagen, bueno, es la que estaba en su laboratorio. El día de ayer, si mal no me equivoco, hicimos un repaso con dos compañeros. Si es que hay alguna duda, más que todo, Gaby, me hace saber si quieres que entremos al link para quizá logremos identificar una que otra estructura. Si no, puedo poner de frente cuáles son las características que hemos logrado encontrar en esta lámina histológica. ¿Qué te parece? Sí, ya bueno, entonces voy a entrar al link. A ver, me confirma si se logra ver. Acá. ¿Se logra ver? Ya. Lo que mencionan es de que, bueno, esta lámina histológica, de que, bueno, aquí sí le podemos hacer un aumento, un momento, acomodar esto. Acá sí se puede hacer un aumento tanto macro como micro. Se nos menciona, la única descripción es que es una lámina histopatológica de qué? De la bronconeumonía. La bronconeumonía, como ya los mencioné, es básicamente una neumonía que ha afectado ¿qué? A los bronquios como tal. Y obviamente, si está afectado, tendríamos que encontrar irritación o componente exudativo dentro de lo que sería un bronquio. Pero recordar que
la bronconeumonía y la neumonía se superponen. Eso significa que también vamos a poder encontrar características típicas de la neumonía en este corte. A la macroscopía, lo típico que podríamos, digamos, dilucidar es de que este es parénquima pulmonar. ¿Por qué es parénquima pulmonar? ¿Y por qué estoy empezando por la identificación de qué tipo de tejido es? Porque me dijeron de que sus profesores le van a preguntar ¿y qué tejido es? ¿Dónde estamos? Como yo sé que me estás diciendo lo correcto, tengo que fundamentar lo que digo. Entonces, ¿cómo yo sé que este es parénquima pulmonar? Uno, esto, el cartílago hialino. ¿Esto qué significa? Que si es cartílago hialino, ¿qué estamos hablando? De un bronquio. Ayer su compañero nos mencionó de que, bueno, sus doctores le dijeron que si vemos que el cartílago hialino está casi completo, estamos hablando de qué? De un bronquiolo, de un bronquio primario. Si está segmentado, como es este caso, ya no es un bronquio primario, simplemente es un bronquio. Mientras más nos acerquemos a lo que son los bronquiolos terminales o bronquios respiratorios, menos de ese cartílago hialino vamos a encontrar. Pero algo que destaca típicamente a nivel macroscópico en esta lámina son estos, el cartílago hialino. Y si yo veo cartílago hialino y este componente así que parece así un enmayado, ¿en dónde estamos? En el pulmón, netamente. Otra cosa también para reconocer que estamos en lo que sería parénquima pulmonar es esto típico, septos alveolares. Voy a mostrarles este apartado que está un poco más sanito. Este apartado de mallita como tal, así, son típicos de lo que son los septos alveolares. Obviamente esto no es lo ideal de ver, porque hay demasiada celularidad. Esto se debe a lo que es el componente irritativo o de infiltrado neutrofílico como tal. Pero bueno, si vemos esto, es básicamente lo típico, los septos alveolares. Y ahora yo te voy a decir, o te voy a preguntar, ¿por qué me dices que son septos alveolares? Muy fácilmente. Ay, eh, voy a limpiar esto. Estos son los tabiques alveolares como tal, el alveolo. Y en el alveolo, ¿qué células están presentes? Neumocito tipo 1, neumocito tipo 2, y pueden haber que pequeños vasos como tal. Y en esos vasos, ¿qué es lo que voy a ver? Los eritrocitos, así de simple, nada más. A ver, ahora ya que hemos identificado y sabemos qué tipo de tejido es, tenemos que ir a saber qué es lo que está mal, qué es lo que, digamos, está anómalo en este tejido. A simple vista podemos hacer un acercamiento en cualquier parte. Vemos que hay una alta celularidad. Vemos este componente infiltrativo que podrían bien ser neutrófilos. Ayer identificamos 3, 4 neutrófilos, eran polimorfos nucleares. Eso significa de que estamos ante una inflamación de tipo aguda como tal. Esta alta celularidad, que es lo que nos está indicando que el componente del sistema inmunitario está actuando. Y bueno, si encontramos un polimorfo nuclear, obviamente son células de qué? De la inflamación aguda. Nada más. Esa es una característica típica de la neumonía y de la bronconeumonía. A donde yo quiera que vaya en esta lámina, voy a encontrar alta celularidad. Voy a ver si puedo encontrar un neutrófilo. Los neutrófilos, recordemos, son llamados polimorfos nucleares. Polimorfos nucleares indica de qué, de que su núcleo tiene distintas formas y pueden ser de bastantes. mm, Ay, ¿dónde acá? Acá hay uno. De bastantes formas. Acá hay un hito como tal, miren. Esto parece ser lo que es un neutrófilo. ¿Y qué es este componente? Miren, acá ahí está su núcleo, acá hay un puente nuclear y acá se genera otro apartado de su núcleo. Eso indicaría de qué? De que es un polimorfo nuclear. Y si es un polimorfo nuclear, es un neutrófilo. Y si es un neutrófilo, es una célula de inflamación aguda. Y por ende, esta lámina que indicaría que es una lámina de parénquima pulmonar con una inflamación de tipo aguda. Ya tenemos una característica típica de qué? De la neumonía y de la bronconeumonía. ¿Por qué? Porque el infiltrado neutrofílico o infiltrado agudo está presente en estas patologías. Otra cosa que debemos saber típico en tanto en bronconeumonía como en neumonía es esto, el componente vascular. Miren esta es una arteria pulmonar. El componente vascular está altamente presente acá, los eritrocitos. Puede que sea lo normal, no hay una extravasación tan notoria, pero vemos que esa vasodilatación es, digamos, un tanto anómala, es muy congestiva los eritrocitos. Quizá podamos encontrar otra para mejorar la apreciación.
Ayer habíamos encontrado una. Aquí está. Miren la arteria, esa es una arteria pulmonar que está altamente vascularizada y está altamente vasodilatada como tal. La sangre está muy congestiva, así de simple. ¿Y cómo yo sé que es sangre? Fácil, son eritrocitos, son de color rojo, se tiñen así, muy acidófilos, que los tiñen completamente de rojo. A ver, otro vasito que podemos encontrar. Acá, otro, miren. Irritación vascular. Está altamente hay una vasodilatación muy evidente. Otra cosita. Ayer habíamos encontrado unos dos o tres. Estoy tratando de ubicar uno. Aquí, miren. Aquí típico. Tal cual, ya está. Es un componente vascular. Está dañado. Este también es otro componente vascular. Los eritrocitos están acá. Y miren, han infiltrado hasta por aquí. Se han ido por otro lado. Eso significa que hay una congestión de tipo vascular. ¿Por qué? Porque hay una irritación, hay una inflamación, hay extravasación de líquidos de lo que sería el empaquetado vascular hacia lo que sería el intersticio como tal. O sea, el parénquima pulmonar. Esa es otra característica. Ya vamos dos. Los polimorfos nucleares y lo que sería la vasodilatación y extravasación de esto. Y el otro que vamos a poder ver también en neumonía y en bronconomía, que es esta presencia de edema. Está encharcado, este líquido tipo rosita pálido que está inundando los alvéolos y el parénquima pulmonar es típico de lo que sería la neumonía y de la bronconeumonía como tal. ¿Y a qué se debe esto? Porque hay una vasodilatación como tal, hay una extravasación, hay trasudado que está invadiendo ¿qué? Todo el componente del parénquima pulmonar. Todo esto rosadito que ven ahí, que no posee nada de células, es básicamente líquido, edema, que lo vamos a ver en esta lámina como tal. Ya vamos todas esas características que nos podrían indicar de qué es una bronconeumonía como tal. Perdón, de qué es una neumonía. Ahora, para saber qué es una bronconeumonía, tenemos que encontrar un bronquio que esté irritado o que tenga componente exudativo dentro de él, porque esa es la característica típica de lo que sería una bronconeumonía. Y acá vemos uno. Miren, tenemos que identificarlo de manera muy correcta. Este componente exudativo, ¿por qué yo digo que es exudativo? Porque son demasiadas células que están conglomeradas y su componente es muy basófilo. Es un conglomerado de células muertas. Está invadiendo una cavidad como tal. Quizá la cavidad está altamente desnaturalizada, pero yo podría quizá presumir que es de que es un bronquio como tal. ¿Por qué? Porque hay un ligero componente de musculatura lisa como tal, rodeándolo. No veo adventicia, no veo endotelio clásico, por ende, si no es eso, ¿qué significa? Que es básicamente un bronquio. Y este componente exudativo es típico de la bronconeumonía. Es una característica histopatológica que nos menciona toda la bibliografía que debemos encontrar para diagnosticar en una lámina que es una bronconeumonía. Así de simple. Nada más a ver. Y bueno, todo esto acá que vemos también es un bronquiolo. No, esta es una arteria como tal. Es una arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque miren esto. Está completamente inundado. Y acá está el endotelio. ¿No? Esas son las características que deberíamos encontrar. Tal, tal, tal. Bueno, esta es una manchita como tal. Y acá, esto aparentaría lo que sería un infiltrado neutrofílico ya demasiado brusco, demasiado bruto como tal. ¿Por qué? Porque miren, hay una desnaturalización. No se ve casi nada del componente del parénquima pulmonar. Todo esto es infiltrado del sistema inmune. Neutrófilos, macrófagos, etcétera, que están netamente invadiendo el parénquima pulmonar, así de simple. No se logra distinguir muy bien lo que son los septos alveolares. Son las características, digamos, que podremos encontrar en toda esta lámina, histopatología como tal. Las únicas partes, entre comillas, sanas y que logran distinguirse son estas. Por acá sí se puede apreciar bien los septos alveolares. ¿Qué más? Otras regiones que estén un poquito más sanas son estas, quizás las que están un poco más distales. Y bueno, otra estructura que podremos encontrar y destacar quizás sea esto, lo que sería la pleura. La pleura casi siempre es lo que está más lateral a lo que es el pulmón. Una capa finita, como tal, nada más. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia? Me la hace saber.
Si no, bueno, ya damos por terminado con esta lámina. Recordarles también de que, bueno, he subido la grabación del día de ayer en el que hablamos mucho más a fondo de esta lámina con unos compañeros y de que, bueno, también las he compartido con su correo. La pueden chequear si quieren. A ver, voy a volver acá a este apartado. Bueno, ¿qué rescatamos de esta lámina isopatología? Hemos rescatado que hay exudado en el bronquio, hay polimorfos nucleares y una vasodilatación muy marcada como tal. ¿Características típicas de qué? De la bronconeumonía. Así de simple. Neumonía por aspiración es otro tipo de neumonía que se produce por, bueno, un tipo de neumonía que ocurre cuando se ha inhalado alimentos líquidos, saliva, vómitos hacia los pulmones. ¿Eso qué significa? Que hay un componente líquido o ajeno que ha entrado a la vía pulmonar, que no es aire. Así de simple. Esto puede causar una infección grave porque estas sustancias pueden contener bacterias que dañan el tejido pulmonar. Netamente se nos menciona que una neumonía aspirativa es una neumonía de tipo química. ¿Por qué? Porque entran agentes irritantes entre comillas, químicos que comprometen el parénquima pulmonar, así de simple. Los factores de riesgo son edad avanzada, enfermedades neurológicas que digamos que alteren la deglución y o el correcto, digamos, este traspaso de la que es la comida hacia lo que es el esófago, etcétera. Pues, los prostrazos crónicos, obviamente, porque están echados todo el rato y por ende cuando quieran toser o regurgitar o vomitar puede meterse este componente a lo que son las vías aéreas. El ERGE, claro, típico porque digamos, regurgitación de lo que es el contenido del estómago hacia lo que es obviamente la boca y por ahí puede pasar una que otra gotita a lo que es el sistema respiratorio. Y hay que destacar que es necrosante, logra formar abscesos. Usualmente en la neumonía aspirativa vemos restos de alimentos y suelen ser una irritación con un compromiso respiratorio de tipo fulminante como tal. Lo característico típica de lo que es en la neumonía aspirativa es esto, son restos alimenticios o restos de componentes ajenos dentro del parénquima pulmonar nada más. Esto puede variar, pueden ser restos de comida, pueden ser componentes, digamos, de un líquido extraño, pueden ser, usualmente la mayoría son componentes de comida, el vómito como tal. Vemos estos agentes extraños y lo que le da nombre a la patología, neumonía por aspiración. ¿Por qué? Porque ha llegado un cuerpo extraño, un líquido extraño a lo que son el sistema respiratorio y por ende que lo ha irritado, lo ha comprometido y le ha metido una carga bacteriana importante. Retos alimenticios, va a generar inflamación y netamente lo que se suscita dentro del parénquima pulmonar que es un daño químico como tal. Otra cosa que también podemos ver dentro de la patología pulmonar son los abscesos pulmonares. Se nos definen como es una infección caracterizada por una necrosis supurativa localizada en tejido pulmonar. Sí, bueno, los abscesos como tal, si lo vemos en una persona, en una persona, la clínica típica es de que la fiebre no pasa. Por más que yo le dé antipiréticos, digamos, le meta hidratación de manera correcta, la fiebre no pasa, está sucediendo algo, le tomamos una radiografía, vemos que hay un absceso grandísimo como tal ahí, esto significa que está presente un absceso pulmonar y por ende se genera una irritación de manera constante. El deterioro clínico es evidente en los abscesos pulmonares, el tipo de necrosis usual y casi predominante dentro del parénquima pulmonar siempre es una necrosis liquefactiva. Las complicaciones son extensiones hasta la cavidad pleural, hemorragia y una embolia séptica. Cuando este absceso se rompe, libera todo el componente bacteriano hacia lo que es los pulmones y por ende puede generar una sepsis súbita en el paciente. Y bueno, eso es lo que vemos típico en lo que es un absceso. Vemos que todo este compromiso grande puede realizarse. Los abscesos no netamente pueden ser así de tipo gigantes, también pueden ser microabscesos como tal, que no lo podemos ver a simple vista. Pero bueno, esta es una imagen o una lámina a la macroscopía evidente para que ustedes puedan ver que los abscesos usualmente generan estas cavitaciones o lesiones muy, digamos, muy brujas a nivel del parénquima pulmonar o del tejido pulmonar. El absceso pulmonar a nivel microscópico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Centros con necrosis liquefactiva, que es la principal necrosis a nivel pulmonar. Infiltrado neutrofílico, como no, siempre está casi presente. Y áreas ligeramente conservadas que pueden estar presentes dentro del absceso como tal. Algo que, a ver, espérate, aquí lo voy a borrar. Algo que podemos también destacar es de que, obviamente, si el absceso ha comprometido completamente el tejido, ¿qué es lo que vamos a ver? O bueno, ¿qué es lo que no vamos a ver? No vamos a ver tejidos o estructuras
típicas de lo que es este tejido que lo debería conformar. Si es el tejido pulmonar, vemos así como un enmayado, una red de tabiques alveolares. Si el absceso pulmonar ha desnaturalizado y ha destruido completamente todo esto, ¿qué es lo que vamos a ver? Nada de eso, así de simple, hay una ausencia de tejidos. Infiltrado neutrofílico, necrosis licuefactiva y colonias bacterianas que usualmente suelen conglomerarse en el centro del absceso, así de simple, nada más. Y llegamos a lo que corresponde a lo que es su seminario como tal, la tuberculosis pulmonar. Es una enfermedad infecciosa causada por las bacterias Mycobacterium tuberculoso. Es una enfermedad de tipo crónica y afecta principalmente a los pacientes inmunodeprimidos y pacientes de estratos socioeconómicos bajos. Aquí, un momento, voy a dejar de compartir un momento y voy a ponerlo acá. Ya. Según su seminario, se nos indica que, bueno, en la semana 2 van a hablar de tuberculosis pulmonar, nos van a pedir definición, etiología, factores de riesgo, patogenia, manifestaciones clínicas, hallazgos macroscópicos, hallazgos microscópicos y exámenes auxiliares como tal. Todo eso es lo que vamos a tratar de definirlo ahora en este momento acerca de lo que es la tuberculosis pulmonar. Empezando por la definición, ya se los mencioné. A ver. Es una enfermedad infecciosa causada por bacterias Mycobacterium tuberculoso y es una enfermedad típica de tipo ¿qué? Crónica. Recordemos eso, la tuberculosis es una enfermedad de tipo crónica. ¿Qué más? La etiología, las características de la tuberculosis. ¿Qué es lo que la produce? Quien produce es el Mycobacterium tuberculosis o el bacilo de Koch, como algunos le conocen también. Es un bacilo ácido alcohol resistente, se nos menciona. Esto es algo que tenemos que tener en consideración. ¿Por qué? Porque es un bacilo altamente resistente a varios antibióticos, a varios medios químicos, a varios medios físicos, etcétera. Y lo que se nos menciona no solamente es de que el bacilo tuberculosis o el Mycobacterium tuberculosis, que digamos, qué es a lo que no logra resistir, lo que se nos menciona que digamos, no tolera este vacilo es a la luz ultravioleta como tal, algo que tenemos que tener en consideración. Y bueno, los factores de riesgo típicos de lo que sería la tuberculosis pulmonar son los siguientes: pacientes inmunodeprimidos, pacientes que tengan una familia o bueno, vivan en situación de hacinamiento, pacientes de estratos bajos y presencia del agente infeccioso. Todas estas cosas tienen que, digamos, estar presentes para que una persona logre, se podría decir, para que una persona logre desarrollar la tuberculosis. Inmunodepresión, ¿por qué? Porque se nos menciona que la persona al tener un sistema inmune, digamos, incompetente, no puede suscitar de manera correcta digamos, una batalla de manera buena contra esta infección como tal. El hacinamiento, ¿por qué? Porque se ha demostrado que las personas que viven en hacinamiento se nos menciona que es que en un solo lugar haya demasiada gente como tal. Esto es común en las familias pobres. En un cuartito viven cuatro, cinco, hasta ocho personas. ¿Eso qué condiciona? Que todos respiren el mismo aire. Que si una persona se enferma, todos se van a enfermar. Ese es un componente y un factor de riesgo para que contraer tuberculosis pulmonar. Nivel socioeconómico bajo. La tuberculosis pulmonar se nos menciona que es la enfermedad de los pobres. ¿Por qué? Porque los pobres no, digamos, no tienen acceso a alimentos de calidad, a un espacio de calidad con servicios básicos como luz, agua, desagüe y por ende están más propensos a enfermarse y a contraer esa enfermedad como tal. Pero quizá lo más que, digamos, va a poder generar la aparición de la tuberculosis pulmonar es que hay una persona enferma con tuberculosis. Si no hay una persona enferma con tuberculosis, por más que yo sea inmunodeprimido, por más que yo esté en situación de hacinamiento, por más que yo sea pobre, es casi imposible que yo me enferme de tuberculosis. ¿Por qué? Porque está falto el agente. No hay el agente infeccioso que logre, digamos, contagiarme a mí de tuberculosis. Así que lo más importante en la tuberculosis pulmonar para que una persona lo contraiga es de que haya alguien con la infección de esta Mycobacterium tuberculosis como tal. La patogenia es típica. Este bacilo viaja a través de las gotículas de agua que nosotros expectoramos o digamos botamos al hablar, al estornudar, al toser, viaja en esas gotículas y puede llegar a lo que son las vías respiratorias de otra persona, se contamina, llega como tal y el principal, digamos, célula que el bacilo busca infectar es a los macrófagos. Dentro de los macrófagos
logra, digamos, escaparse de lo que sería la ruta metabólica lo que son las enzimas digestivas del macrófago, las evade completamente y dentro del macrófago el Mycobacterium tuberculosis prolifera y ¡pum! Lo estalla el macrófago y empieza, digamos, a comerse más macrófagos, invadir más tejidos, etcétera. ¿Y esto en qué suscita? Una respuesta inmune como tal. Esta respuesta inmune, ¿cómo se traduce principalmente para el Mycobacterium tuberculosis? En la generación de un granuloma. Y eso es lo más característico de la tuberculosis, la presencia de qué? De este granuloma como tal. Es lo típico que vamos a poder ver y que se nos menciona y que se nos pide identificar en la tuberculosis pulmonar. ¿Qué es lo que lo compone a los granulomas? Muy fácil. Los voy a mencionar aquí, pero también lo voy a mencionar con más adelante. Uno sería la corona linfocitaria como tal. Alrededor de todo el granuloma vamos a encontrar la corona linfocítica, que son básicamente linfocitos activados que están rodeando el granuloma. Lo siguiente que vamos a poder encontrar son células epidermoides. No se confundan, no es endotelio o células epiteliales, no, son células epidermoides. ¿Qué son las células epidermoides? Son macrófagos activados que han tomado esta disposición, ¿para qué? Para formar el granuloma. Otra cosa que se va a seguir encontrando dentro de los granulomas y o en sus proximidades van a ser las células gigantes de Langhans, que son básicamente macrófagos que se han fusionado debido a la respuesta inmune y están presentes muy característicos en lo que son los granulomas de la tuberculosis pulmonar. Y por último, en el centro del granuloma tenemos el centro necrotizante con necrosis gaseosa como tal y la presencia de qué? De los bacilos de Mycobacterium tuberculosis como tal. Eso, digamos, es lo más característico de lo que es la tuberculosis pulmonar y básicamente son todo lo que, según lo que me han informado, les van a pedir definición, patogenia, factores de riesgo y las características histológicas más características como tal. Obviamente, la tuberculosis, al ser una enfermedad de tipo crónica, no esperamos que de un día para otro tengamos todos los síntomas. No, los síntomas se ven paulatinamente, quizá a lo largo de unos unos un mes, 2 meses como tal, pero siempre se nos pide y se nos menciona de que en el Perú, por lo menos, a una tos mayor de 15 días, siempre se sospecha de que de tuberculosis. La tuberculosis también está asociada a lo que son los síntomas B, pérdida de peso, sudoración fría por las noches, falta de apetito, no hay fiebre usualmente como tal. Y bueno, eso sería la clínica, digamos, típica de lo que sería la tuberculosis pulmonar. La baja de peso y lo que son los sudores fríos como tal por las noches es muy característico. Eso prende las alarmas, más que todo asociado a una tos productiva mayor de 15 días, que no remite con nada. Si escuchamos todo esto, o bueno, si sabemos de todo eso, prendan sus alarmas, llamen al control bueno, a la brigada de tuberculosis y pónganse su mascarilla, por favor, porque pueden infectarse de tuberculosis. Es muy típico que las personas se infecten de tuberculosis tanto en la rotación clínicas como en el SERUN, etcétera, porque vamos a sitios en los cuales están un poco muy alejados y por ende no hay acceso, digamos, eficiente a lo que son los medicamentos y o cuidados necesarios u oportunos para lo que es esta enfermedad. A nivel macroscópico, ¿qué es lo que va a hacer la tuberculosis? Muy fácilmente, va a generar lesiones cavitarias, va a generar cavitaciones. Toda esta lesión de acá es una cavitación, es otra cavitación, es otra cavitación. Y también otra cosa que va a generar la tuberculosis son estos centros de necrosis gaseosa. ¿Cómo yo reconozco la necrosis gaseosa? Muy fácil, son estas áreas blanquecinas que se nos mencionan que a nivel macroscópico se ven como si fuera queso. Esa es una necrosis gaseosa, característica típica de la tuberculosis pulmonar a nivel macroscópico. Uno sería la que les mencioné, las cavitaciones, porque las lesiones tuberculosas dejan digamos, toda esta lesión que no se va a poder llenar por nada del mundo. Y la lesión dentro del parénquima activo netamente es de la necrosis gaseosa como tal. ¿De qué características parecen? O bueno, digamos, qué es lo que nosotros podemos fácil para identificarlo? Que parece básicamente queso. Así de simple. Aquí hay otra imagen como tal. Lo que estoy señalando. Aquí lo voy a poner de hambrito. Acá, este apartado de parches como tal indicaría en centros activos de granulomas como tal. Estas lesiones como tal un tanto blanquecinas como parchadas en pacientes que tengan la clínica típica de tuberculosis. Si vemos esto,
y hacemos una muestra histopatológica de esa región en específico, es muy probable que encontremos granulomas. Y ahora, esta otra parte como tal, que ya digamos se ven un poco más bruscas, más secas, son las zonas de necrosis gaseosa como tal, que es básicamente una pérdida completa de lo que es el parénquima pulmonar. Nada más. Y bueno, a destacar a nivel ya microscópico como tal. ¿Qué es lo que, digamos, nos llama la atención a nivel microscópico en la tuberculosis? Ya lo mencioné, el granuloma. Este es un granuloma que está, digamos, a ver, aquí hay uno, otro, muy aumentado. Pero, ¿qué es lo que, digamos, netamente logra identificarse como tal? Las células de Langhans. Las células gigantes de Langhans, que son básicamente, son células gigantes, como su mismo nombre lo dice, con múltiples núcleos como tal, porque básicamente son la fusión de qué, de varios macrófagos activados como tal. Se nos menciona también que las células de Langhans tienen este núcleo, o bueno, este conglomerado nuclear en forma de qué, de herradura como tal. La herradura de caballito, que algunos recuerdan. Eso es típico de verlo. Otra cosa que también típica de ver es de que la, el granuloma como tal está rodeado de una capa fibrosa como tal. Si bien tiene su corona linfocitaria, la corona linfocitaria también puede estar rodeada de lo que sería esta fibrosis como tal. Y en el centro otra vez ya les mostré la necrosis gaseosa, característica típica de lo que es el granuloma dentro de lo que es la tuberculosis pulmonar. Corona linfocitaria, células de Langhans, el granuloma y el centro necrótico como tal. Ahí están presentes. Es lo típico de ver en lo que es la tuberculosis pulmonar. Aquí este es un granuloma ya un poco más bonito. Se logra identificar de manera ya más típica lo que es esta estructura que anteriormente les mencioné. Miren aquí, a ver. Ya. Desde adentro hacia afuera. Este es el centro de necrosis gaseosa, o centro necrótico como tal, lo cual podría ser esto. ¿Qué es lo que vamos a encontrar dentro del centro necrótico? Básicamente células muertas, macrófagos muertos y también lo que es el bacterium tuberculoso como tal. El agente infeccioso neto va a estar encapsulado aquí dentro. Entonces menciona que el granuloma es tanto una respuesta inflamatoria útil para nuestro cuerpo, para protegernos de que el bacilo siga, digamos, diseminándose de manera por todo el parénquima pulmonar, pero también es algo que el bacilo busca como tal. ¿Por qué? Porque es un ambiente propicio para que le siga llegando células que infectar, comer, reventar y seguir, digamos, multiplicándose. Otra cosa que vamos a encontrar acá es, miren, todo este granuloma está muy bien delimitado como tal por la fibrosis, lo que sería la corona linfocitaria, lo que serían las células epidermoides como tal, y donde vamos a poder, aquí no se identifica muy bien lo que son las células gigantes de Langhans, quizá por el aumento, pero vemos lo típico que podría ser el granuloma. Este es un microgranuloma como tal. Ya. Esta es una lámina que he sacado netamente de lo que sería su laboratorio. ¿Qué nos mencionan acá? Es un pulmón con tuberculosis a un aumento amplio. Vemos la célula gigante de Langhans, es esta celulita. Es una célula muy grande en comparación con otras, con múltiples núcleos que recuerdan a lo que sería la forma de qué, de una herradura como tal. Vemos las células epidermoides o histiocyticas, que básicamente son macrófagos activados, que no son más que todo células aplanadas y un poco más grandes de lo común. No es endotelio vascular como tal, no son células aplanadas típicas, son células histiocyticas o células epidermoides, que ya les mencioné, son ¿qué? Macrófagos activados. La corona linfocítica que básicamente vamos a encontrar son básicamente los linfocitos, ¿cómo se ven? Son células esféricas con un gran o prominente núcleo esférico como tal en el centro. La necrosis granular que vamos a ver por acá y el centro necrótico, típico de lo que es lo que sería la tuberculosis pulmonar. Vamos a encontrar agregados de células epitelioides o epidermoides como tal dentro de lo que sería el apartado. Y también, obviamente, la irritación clásica por cualquier tipo de infección como tal. El infiltrado se nos menciona que es un infiltrado de tipo crónico. ¿Por qué? Porque tiene monomorfos, células con un único núcleo. Y si son células del sistema inmune que tienen un único núcleo prominente y o grande, ¿son qué? Son linfocitos. También puede ser macrófagos y etcétera.
Eso que se denomina infiltrado crónico, nada más. Y estas son las características más, digamos, exquisitas que podremos encontrar. Las células gigantes de Langhans, la forma típica de qué? De herradura, como ya los mencioné. ¿Qué son? Son básicamente un conglomerado de varios macrófagos fusionados como tal. Aquí hay uno, aquí hay otro, y aquí básicamente todos estos son células de Langhans. Las he sacado netamente de lo que son sus láminas que me han pasado. Y bueno, ¿por qué es importante encontrarlas? Porque nos estarían indicando de qué, que básicamente es es una tuberculosis activa, que digamos hay un componente que la infección o inflamación está, digamos, se está manteniendo y está presente y por ende es que se siguen formando estas células como tal. Porque si se están formando o se están conglomerando y o fusionando los macrófagos activados, ¿qué significa? Que la infección continúa, que el macrófago está activado por algo, porque la bacteria lo está, digamos, está generando una reacción inflamatoria dentro del sistema inmune y por ende está, digamos, está tomando esta forma y o esta disposición como tal. La célula gigante de Langhans, una célula muy grande con múltiples núcleos. Los conglomerados nucleares tienen forma de herradura y su citoplasma es amplio en contraste con otros como tal. Y bueno, lo que tendremos que tener en consideración al nivel de lo que sería la tuberculosis pulmonar es de cómo, digamos, diagnosticamos de manera verídica la tuberculosis pulmonar. Muy fácilmente, hacemos una prueba de esputo o una vaciloscopía como tal. En la vaciloscopía vamos a poder encontrar esto, esta imagen como tal, siempre y cuando la tiñamos de qué? De la tinción Ciel-Nielsen. El bacilo, o bueno, la tuberculosis, su bacilo como tal no va a ser teñido por hematocilina y eosina, no, no tiñe como tal. Es un bacilo ácido alcohol resistente. Por ende, la tinción que debemos utilizar siempre es la tinción de Ciel-Nielsen para lograr ver de manera correcta los bacilos como tal. Si esto es lo que vamos a ver en la prueba de baciloscopía como tal al microscopio, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver si es pausibacilar, si es una cruz, dos cruces o tres cruces. ¿Qué es lo que nos dice que es pausibacilar? Es cuando hay 10 bacterias en 100 campos. Cuando es una cruz es cuando hay de 10 a 99 bacterias en 100 campos que he encontrado. Cuando es dos de tres cruces es que hay de 1 a 10 bacterias en 50 campos. Y tres cruces es cuando hay más de 10 bacterias en 20 campos como tal. ¿Esto qué nos indica como tal? La carga bacteriana que está presente, ¿dónde? En el parénquima pulmonar nada más. Pausivacilar no es muy preocupante. Una tres cruces por otro lado sí es. ¿Quién creen que tenga más, digamos, más oportunidades de infectar o de contagiar? Los tres cruces como tal. Los pausivacilares no mucho, pero sin embargo sí tienen presente la infección como tal. Recordar de que no los vamos a poder ver con hematocilina y eosina, tenemos que utilizar la tinción Cien-Nielsen. ¿Por qué? Porque su nombre de estos bacilos son bacilos ácido alcohol resistente y por ende, si son ácido alcohol resistentes como tal, y yo para usar la tinción de hematocilina y eosina tengo que fijarlos con alcohol, al no poder fijarlos con alcohol porque son alcohol resistentes, ¿creen que se va a poder realizar de manera correcta? No, es por eso que usamos esta tinción en especial para ver lo que son los bacilos dentro de lo que es la tuberculosis pulmonar. Y obviamente el tratamiento que quizá no es muy, digamos, no se lo están pidiendo mucho en el seminario, es esta, la primera fase, segunda fase como tal. Los tratamientos básicamente siempre se realizan con isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida como tal. El esquema de 2-4, ese es que se podría mencionar como tal. Les voy a dejar ahí un link para que puedan ver y chequear lo que son las dosis en específico, pero este es la típica que al menos tienen que saber siempre para tuberculosis, el tratamiento para tuberculosis sensible y pulmonar, porque hay tuberculosis extrapulmonares, sistémicos, osteomusculares, del sistema nervioso, etcétera, y también asociados a otras enfermedades como lo que sería el VIH. Eso tener en consideración. Hasta ahí alguna pregunta, dudas, sugerencias, porque ya estamos empezando a ver. Aparte del tratamiento, ¿qué aporte podríamos dar? Porque en mi caso pidieron un aporte de lo que pidan para el seminario. Un aporte quizá que podrías dar, a ver, vamos a retroceder. Uy, está cliqueando acá. Ya. Un aporte que quizá que podrías dar es en este apartado que les mencioné acá. Los factores de riesgo. Si bien como le mencioné, nos van a pedir todos los factores de riesgo. Por ejemplo, yo te pregunto a ti. A ver, Gabriela.
los factores de riesgo que me ha mencionado es inmunodepresión, hacinamiento, nivel socioeconómico bajo y presencia del agente infeccioso. ¿Cuál tú crees que es el más, digamos, importante para ver lo que sería para que, digamos, se desencadene la infección por tuberculosis pulmonar? Ah, ya, doctor. No importa que yo esté inmunodeprimido, no importa que haya hacinamiento, no importa que yo sea la persona más pobre de todo el mundo, si no hay alguien infectado con el bacilo, yo no me voy a poder contagiar y o desencadenar la enfermedad. Entonces, doctor o profesor, yo considero que el factor de riesgo más importante es la presencia del agente infeccioso, o entre comillas, la presencia de una persona que tenga la infección de bacilo tuberculoso como tal. Ese podría ser uno. Otro que también podríamos indicar es, a ver, ahí se me fue. ¿Dónde está? Tu. Ya, no, 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 acá está. En la activación del granuloma. Doctor, usted sabía, así puedes indicar, doctor, un aporte, ah, ya, muy bien, doctor. Entonces, yo le puedo decir una cosa. El granuloma es algo que nuestro cuerpo busca para protegerse de la infección de la tuberculosis. Sin embargo, el Mycobacterium tuberculosis o el bacilo de Koch, como tal, también busca esto. El bacilo es hábil, es vivo, sabe que necesita el granuloma para subsistir. ¿Por qué? Porque al hacer esta reacción inflamatoria, al hacer, digamos, esta cápsula como tal de células y de fibrosis, se está protegiendo de digamos, del sistema inmunitario activo que está afuera y se está aprovechando del sistema inmunitario que, digamos, el bacilo ha logrado secuestrar en ese granuloma. ¿Por qué, doctor? Porque en el granuloma a los bacilos que están en el centro le van a llegar paulatinamente macrófagos. Y doctor, ¿qué es lo que busca infectar lo que sería la tuberculosis? A los macrófagos, porque es con ellos con quien se invaden y dentro de este se reproducen. Por ende, el granuloma como tal, doctor, es una barrera o digamos una respuesta inmune de nuestro cuerpo para protegernos de la infección, pero también es una respuesta que el patógeno o el agente infeccioso busca para, digamos, reproducirse de manera eficaz dentro de nuestro cuerpo. Así de simple, nada más. Otro, digamos, aporte que podrías dar y, digamos, mencionarle al doctor es en este apartado de... No, a ver. Ya, la TV, la TV como tal. El tratamiento le podrías indicar, claro, le puedes decir el tratamiento para TB sensible es de 2 4 con isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Pero doctor, recuerda que también hay otros casos. No nos podemos basar netamente en esto como tal. Hay, digamos, tuberculosis extrapulmonar, hay tuberculosis pulmonar, hay tuberculosis del sistema osteomuscular, como ya le mencioné, y en estos y en cada uno de estos sistemas, o bueno, en cada uno de estos escenarios, el tratamiento cambia, las dosis cambian, digamos, los planes también cambian como tal, y por ende tenemos que tener eso en consideración. No lo he puesto acá netamente, pero tranquila, Gabriela, te lo voy a mandar a ti o quizá por el grupo, ahí netamente para que se vean completamente todos los tratamientos que pueden haber. También otra cosa que puede ser de, digamos, de apoyo y de aporte dentro de lo que sería el tratamiento de la tuberculosis es de que basta que haya una persona con tuberculosis en tu casa, todos en tu casa tienen que hacerse descarte de tuberculosis por por una prueba de esputo o una vaciloscopía. ¿Por qué? Porque es un agente que, digamos, el Perú está lidiando con él desde hace mucho tiempo por el tema de que es un país en vías de desarrollo y la tuberculosis es una preocupante a nivel nacional epidemiológico. ¿Por qué? Porque es muy difícil de tratar. Y también los pacientes son muy, digamos, muy difíciles de tratarlos y de dejarse tratar. ¿Por qué? Porque mira todas las pastillas que tomamos, mira cuántas dosis tomamos al día. Y mira por cuántos días las vamos a tomar, por 4 meses, 6 meses de hecho, vamos a tomar. O sea, medio año de pastillas todo el día, todos los días. Porque es importante entonces que todos los familiares se hagan un chequeo de lo que sería la tuberculosis cuando uno ya es diagnosticado, para evitar que se siga propagando y para evitar, digamos, que se siga contagiando no solo a la familia, sino a la vecindad y a la población en general. Es por ello es tanto la preocupante de que incluso en los serums, digamos, en algunas localidades, lo que se hace es de que el tratamiento
para la tuberculosis es de que es el propio enfermero a veces en el que viene a tu casa, te da la pastilla y te tiene que ver así en vivo y en directo cómo tú estás tomando la pastilla, para que el médico o bueno, enfermero certifique, hoy día tomo su pastilla, vengo mañana. Y así se turnan bastante. ¿Por qué? Porque la preocupante es tanto de que no se haya podido erradicar actualmente, de que tenemos que hacer todas esas medidas para facilitar al paciente de que logre tomar su, digamos, su medicamento de manera correcta para que logre tratar esta enfermedad. Porque si es así solito, si el paciente, digamos, no, yo comiendo sano, me cuido, no, eso no va a suceder. La tuberculosis es muy difícil que sane sin lo que sería la intervención médica adecuada. Esos son algunos, digamos, de las cosas que podría aportarte. No sé si te ha servido, si hay algo más que quisieras que digamos que ahonde, o quizá alguna otra. Ya está bien. Entonces, sigamos. Ya un poco más que todo para acabar, un momento. Vamos a hablar acerca del cáncer broncogénico, de manera un poco ya quizá más rápido, porque bueno, quizá ya están un poco más cansaditos y bueno, también para facilitar a los otros chicos que puedan ver esta grabación, vamos a hablar del cáncer broncogénico. El cáncer broncogénico, principal agente predisponente para la aparición del cáncer broncogénico, que es el fumar, así de simple. Este tipo de cáncer es uno de los más comunes y mortales de todo el mundo. Un momento, disculpen. Ya, estaba tomando un poco de agua porque se me secó la boca. Continuemos. Bueno, el cáncer broncogénico, el principal agente predisponente es el cigarro como tal, el fumar, etcétera. No importa si tú estás fumando tu cigarro típico clásico, o estás usando un vape, o estás fumando, no sé, un puro. No importa, si tú estás fumando, el riesgo de cáncer aumenta de manera exponencial. No deberían hacer eso en caso de que, bueno, tengan antecedentes, peor si tienen antecedentes de cáncer y peor aún si tienen antecedentes de cáncer pulmonar dentro de la familia. No fumen como tal, es lo peor que le pueden hacer al cuerpo en el apartado tanto para salud pulmonar como también para salud cardíaca. Como ya lo mencioné, es de los más comunes y mortales del mundo. Se nos menciona que el cáncer broncogénico tenemos al menos dos tipos, de células no pequeñas y de células pequeñas. Les adelanto algo, que el cáncer más agresivo dentro del cáncer broncogénico es el de células pequeñas. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. Vamos a empezar principalmente por el cáncer broncogénico de células no pequeñas. Tenemos el cáncer epidermoide, tenemos el adenocarcinoma y tenemos el cáncer de células grandes propiamente dichas como tal. En la radiografía, o bueno, digamos, uno de los bueno, ¿cómo yo podría identificar el cáncer broncogénico? Primero que nada, los cánceres suelen iniciar con, digamos, con síntomas muy inespecíficos, quizá malestar general, pero lo que usualmente se nos menciona es que hay un síndrome constitutivo. ¿Eso qué significa? Que hay una pérdida del 10% en menos de 6, del 10% del peso en menos de 6 meses sin que el paciente esté tratando de buscar una pérdida de peso de manera activa. O sea, que no está haciendo dieta, no está haciendo ejercicio, pero te dice, doctor, he perdido, no sé, peso 60 kilos, he perdido 6 kilos en este periodo de tiempo y no he hecho nada, no he hecho dieta, no he hecho nada. Ahí te prenden las alarmas. Puede ser un cáncer quizá, o quizá pueda tener pérdidas en algún lado, pero no sé. Otra cosa que también te puede llamar la atención es que este paciente con cáncer está, digamos, teniendo quizá muchas enfermedades, muchas infecciones respiratorias, estomacales, etcétera. ¿Por qué? Porque el cáncer es un agente, es algo que, digamos, disminuye nuestras defensas como tal. Ahí ya se te prenden las alarmas. Un paciente que está inmunodeprimido, un paciente que está bajando de peso de manera muy rápida como tal, tiene antecedentes. Ah, sí, doctor, mi papá, mi mamá murió de cáncer, uno murió de cáncer de pulmón, otro de cáncer gástrico. Ah, ya tiene antecedente, mayor preocupación aún. Señor, usted, si está, y peor aún, señor, ¿usted ha tosido sangre, siente problemas a respirar? Sí, doctor, siento problemas para respirar. Una que otra vez he tosido así con un poco digamos, de tos, de esputo, pero en esta ocasión he botado un poquito de sangrecita. Ahí ya se te prenden completamente las alarmas. Síndrome constitutivo, hemoptisis, antecedente de cáncer de pulmón en la familia. ¿Qué es lo que te llama la atención? Peor aún, el señor fuma, imagínate, un cáncer broncogénico, en una, al toque, su radiografía. ¿Qué es lo que podemos ver en la radiografía como tal? Podemos ver quizá masas como tal, quizá podemos ver acá una que otra masita presente dentro de lo que sería el parénquima pulmonar, un poco diseminado como tal. También podemos encontrar nódulos muy radiopacos como tal o presentes
esa radiografía. Eso es lo que quizá podemos encontrar en primeros inicios en la imagenología como tal. La radiografía no es diagnóstico de lo que sería el cáncer broncogénico como tal. Nos puede dar una ayuda imagenológica para saber dónde podemos hallar esto. ¿Cuál sería, digamos, el mejor herramienta para diagnosticar cáncer broncogénico? Una tomografía como tal, netamente. Ah, perdón. Pero sí, como, bueno, teniendo todo eso en consideración, teniendo eso en la clínica, vamos ahora a andar en lo que sería el apartado anatomopatológico. Recordemos otra vez de que los tipos de cáncer broncogénico tenemos dos, células no pequeñas y células pequeñas. Vamos a empezar por las células no pequeñas, empezando por el cáncer epidermoide. Su propio nombre lo dice, epidermoide. ¿De qué? De células epidermoides, o sea, de células así, que son planitas como tal, son así. Son escamosas. Se nos dice también que es el carcinoma broncogénico de tipo escamoso como tal. Es típico de lo que son los pacientes fumadores como tal. Es algo que tenemos que ver. Usualmente tiende a extravasarse o bueno, a diseminarse cerca de lo que son los bronquios terminales como tal, los bronquios respiratorios, etcétera. Y no es que sea muy agresivo, sino que tiende, digamos, a, a presentarse o, digamos, diagnosticarse en etapas ya un poco avanzadas, porque en etapas muy tempranas no produce, digamos, clínica significativa como tal, más que uno que otro malestar general o malestar asociado a lo que es el sistema respiratorio como tal. Lo que se puede ver es que hay una displasia celular. ¿A qué me refiero con displasia celular en el carcinoma epidermoide? Vamos a ver este componente de células escamosas que no tienen una forma o estructura como tal. Están muy desordenados, están invadiendo el parénquima, se están infiltrando en diferentes, digamos, estratos del epitelio como tal. Hay una invasión celular como tal. Hay un incremento tanto en su cantidad, en su tamaño y, como ya lo mencioné, no tienen forma, no tienen estructura definida como tal. Otra cosa que se ve, digamos, a un aumento ya mucho más, digamos, mucho más aumentado, es de que hay puentes intercelulares como tal dentro de lo que sería este componente celular del cáncer, el carcinoma epidermoide. Acá hay una célula, acá hay otra célula escamosa. Entre estos, ¿qué es lo que está presente? Puentes intercelulares. Se nos menciona en la bibliografía que es típico de ver en lo que es el carcinoma epidermoide como tal. Esto que eso indica que hay una conglomeración o digamos una mitosis activa dentro de estas células como tal. Es alguna de las características que he podido, digamos, encontrar en lo que es el carcinoma epidermoide. Aquí vemos como en este apartado hay una invasión total de lo que es otros estratos de lo que es el parénquima pulmonar y a un incremento mucho más avanzado vemos que hay una desnaturalización. No hay una forma específica o estructura en específico que esté, digamos, formándose con esto, digamos, esta invasión de tejido escamoso como tal. No hay como tal, hay una displasia, no hay forma, no tiene, digamos, unas estructuras detalladas como podría ser el parénquima pulmonar de una persona sana, así de simple. Y bueno, ¿a qué está asociado mucho el carcinoma epidermoide? Está asociado más que todo a, bueno, alteraciones o mutaciones en los genes de retinoblastoma, del P53, que se nos menciona que es el guardián del genoma, y del P16 como tal. El otro tipo de cáncer de células grandes, bueno, de células no pequeñas es el adenocarcinoma como tal. Su mismo nombre lo dice, adeno de qué, de glándulas, carcinoma de obviamente de esto. ¿En qué apartado? En el apartado broncogénico como tal, en el apartado de lo que es el pulmón. Hay un incremento del componente glandular, hay un incremento tanto en tamaño, en cantidad y en tanto en su invasión dentro del parénquima pulmonar como tal. Estas células, digamos, un poco más claras, que están invadiendo todo el contorno de lo que sería el parénquima pulmonar, son básicamente el componente glandular que está en demasía, que se está, digamos, está extravasándose a otros componentes. ¿Por qué? Porque se está generando, ¿qué? Una displasia, una metástasis, una invasión hacia el tejido y por ende, si no hay forma, si hay un conglomerado, si hay un aumento en una especie o en una estirpe de células como tal, estamos sospechando de qué, de una neoplasia y en este caso un adenocarcinoma. Se nos menciona que una de las características típicas del adenocarcinoma dentro del cáncer broncogénico son estas gotículas de mucinas en células como tal. ¿Por qué? Porque las células, o bueno, las células glandulares dentro del tejido pulmonar producen como tal moco, pero si nosotros encontramos in situ dentro de nuestra lámina las gotículas, significa que está
esta actividad de la producción del mucoso está muy activa. Son células, digamos, demasiadas productivas, demasiadas activas, que están altamente, digamos, trabajando tanto en la mitosis como en la producción de estos. ¿Qué nos indicaría? Que son células displásicas, que son células metastásicas, que son células que generan una mitosis o una actividad muy rápida, así, al toque. Y por ende, ¿qué sospecharíamos? Un adenocarcinoma como tal. Y otra característica típica del adenocarcinoma es de que, bueno, estas células claritas como tal, o bueno, de componente glandular, tienen un núcleo mucho más agranado. Se nos menciona que algunas de las mutaciones típicas de lo que es el adenocarcinoma es el Carras, es más común en las mujeres también, y bueno, tiene un componente asociado a una mutación del EGFR. Por último, tenemos el cáncer de células grandes o el cáncer broncogénico pobremente diferenciado. Aquí algo a detallar. Se nos menciona por qué que existe cáncer de células pequeñas y células no pequeñas. Porque en el cáncer de células no pequeñas, sea cáncer epidermoide, sea adenocarcinoma o de células grandes, es, digamos, muy difícil encontrar la estirpe o, digamos, identificar de manera correcta cuáles son estas, digamos, especies celulares en específico que están mal funcionando o, digamos, generan una neoplasia. ¿Por qué? Porque son muchas. Son en general pobremente diferenciados, pero dentro de todas estas hay unas que son peor diferenciadas como tal. Son el cáncer de células grandes, son los pobremente diferenciados, que presentan gotículas de mucina en sus células que nos podrían hacer pensar que es como tal un adenocarcinoma. Pueden estar también presentes lo que son los puentes intercelulares como tal. Pero como tal, lo que se menciona en células grandes es de que la única característica típica de estas es de que pueden ser unas células neoplásicas con alto grado de mitosis o de actividad celular, que son eso, grandes, así de simple. ¿Qué es lo que podríamos decir para salvarnos en caso de que nuestro doctor nos quiera así agarrar entre así desprendidos? Es doctor, las células, el cáncer broncogénico se divide simplemente en dos, pequeñas y no pequeñas. Y en las no pequeñas, o sea, las grandes, tenemos epidermoide, adenocarcinoma y de células grandes, las cuales en general son muy difíciles de identificar. Las únicas diferencias y o características ya se las mencioné con anterioridad, pero, pero algo que se nos dice que histopatológicamente, con el mero hecho de diferenciarlas de las no pequeñas, ya podemos estar, digamos, haciendo nuestro trabajo como anatomopatólogos para saber cuál es, digamos, la actividad clínica que vamos a hacer a continuación, nada más. Y bueno, por último tenemos el cáncer de células pequeñas, que es el de peor pronóstico como tal. Se nos menciona que son células en avena, ¿por qué? Porque están desparramadas por todos lados, tienen un componente altamente basófilo, tienen muy poco citoplasma, o sea, su núcleo está acaparando casi todo el componente, tiene una displasia con alta celularidad y invaden de manera súbita todo el parénquima pulmonar. No hay quien se salve. Una vez que te han identificado un cáncer de células pequeñas en el pulmón, te quedan de 2 a 5 años de vida. ¿Por qué? Porque es un cáncer muy agresivo, así de simple. Está también muy asociado a lo que son la enfermedad de Lambert-Eaton, que bueno, no viene mucho al caso, pero es algo que tenemos que tener en consideración. Y que bueno, las mutaciones a las cuales están muy asociados son a las de TP53, de retinoblastoma y del BCL2. A destacar de esto es de que, bueno, vemos que hay una desnaturalización completa en todas las células, que a diferencia de otras en las cuales quizá está un poco salvable la diferenciación de las estructuras, aquí está completamente imposible de diferenciar. ¿Por qué? Porque la celularidad y la invasión de todas estas células pequeñas, obviamente, por así decirlo, es súbita. No hay citoplasma, lo que veo más que todo son núcleos, son células activas, pueden encontrar centros de mitosis o focos de mitosis como tal, etcétera. Y bueno, eso es lo que sería el cáncer de células pequeñas como tal. Y bueno, por mi parte, eso ha sido todo. Si hay alguna pregunta, duda o sugerencia, me la pueden hacer saber. ¿Quedó todo claro, Gaby? Si no, para ya ir terminando. Sí, bueno, cualquier como te menciono, cualquier duda, consulta, me la puedes hacer por el chat privado, me lo puedes hacer por el chat del grupo que tenemos. Y bueno, te dije que te iba a mandar lo que sería, bueno, la guía clínica de lo que es el tratamiento de tuberculosis. Te lo voy a hacer llegar en breve, cuando termine de cargar lo que sería el, la grabación de la clase.
Bueno, dicho eso, muchas gracias por prestar atención. Y bueno, conmigo sería hasta otra. Nos vemos. Gracias.